Hola, hola, ¿cómo estás? Muy, pero muy bienvenidos todos. Esto es Padres al Día. Nosotros hoy vamos a hablar de un tema súper lindo, la relación entre abuelos y nietos y abuelos, ese vínculo de amor. Es un tema muy interesante, muy importante, y tenemos a una persona que nos va a explicar todo esto, una especialista que ya voy a presentar enseguida. Pero veamos ahora qué tenemos como introducción para este tema, un vínculo genuino de amor. Los abuelos cumplen un papel esencial en la familia, especialmente en la vida de sus nietos. La relación entre ellos supone una infinidad de beneficios basados en el cariño más genuino. Los abuelos disfrutan los momentos de juego y aportan en la crianza, incluso se sienten más útiles y activos. La relación entre abuelos y nietos tiene efecto positivo en la salud mental y emocional, agrego yo, tanto de los nietos como de los abuelos, por supuesto. Bueno, y para hablar de esto, invitamos a Noelia Zabolansky. Ella es psicóloga clínica, está acá con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida al programa. Hola Vivi, ¿cómo estás? Qué hermoso tema que tenemos hoy, ¿sí? Hablar de ese vínculo entre los abuelos y los nietos. Yo creo que los nietos, como se dice, son un regalo de la vida, ¿no? Uno puede esperar tener hijos, pero no sabemos si vamos a tener nietos. Sí. Así que hay que aprovechar ese vínculo, sacarle el mejor provecho. A veces puede tener sus conflictos, ¿no? Son dos generaciones muy diferentes, entonces puede ser que no se entiendan. Hay que trabajar en ese vínculo y alimentarlo para que sea lo más lindo que podamos, aprovecharlos, tanto los abuelos de los nietos de los abuelos, como vos decías. Beneficioso para ambos. Así mismo. Y importante también, que hoy quiero hablar de eso en el programa, porque en nuestro país hay muchas familias, mucha gente que creció con los abuelos y no con los padres por diferentes motivos. Sí. Entonces también, no sé si ahí se desdibuja un poco la figura del abuelo, porque tiene que tener otra autoridad y tiene que educar, siendo que el tema de ser abuelo, bueno, yo todavía no soy, estoy esperando ansiosa, pero me imagino y me acuerdo que mi mamá me decía, bueno, a ustedes ya les eduqué, a tus hijos les voy a mimar todo lo que quiera, ¿verdad? Entonces creo que ese es el papel de los abuelos. Claro, sí, se desdibuja, como vos decís, un poco los roles cuando esos abuelos tienen que hacer de papás, ¿no? Por diferentes motivos. Puede ser que el papá trabaje todo el día y le pide a los abuelos que le cuiden o le retiren del colegio a los chicos. Y bueno, y ahí el abuelo también es una figura de autoridad, porque es quien pasa todo el día con esos niños, ¿no? Entonces hay que negociar ahí y hablar. Yo creo que todo está en base a la comunicación de ese hijo con el papá, que va a ser el abuelo, que va a cuidar a esos nietos, ¿sí? De poder hablar y ver cómo nos vamos a manejar. Pero sin duda los abuelos están para disfrutar, ya criaron, ahora pueden malcriar, ¿no? Tenemos que darle ese lugar, porque si no, ¿quién les malcría a nuestros hijos? O sea, si nosotros le estamos poniendo, ¿no? Límites todo el tiempo, tenemos que dejar que los abuelos cumplan también ese rol, porque es importante en la vida de un niño. Tener a alguien que te espere con golosina, que te deje mirar un poquito más de tele. Es importante, te conecta con el juego, con lo lindo de la vida. Con la picardía, con los permisos. Te enseña otras cosas que tus padres no te enseñan. Son como roles diferentes. ¿Sí? Pero bueno, es todo un tema cuando culturalmente, es verdad, acá en Paraguay es muy común incluso que la gente le llame mamá a su abuela. Abuela membú. Sí, o papá o papito a su abuelo. Así que es un lugar lindo. Yo creo que es un honor para ese abuelo que le llamen mamá o papá también. También. Bueno, ese es el tema que vamos a tocar en el programa de hoy. Vamos a hacer un pequeño corte y enseguidita volvemos. Bueno, el tema de hoy, el vínculo de amor entre abuelos y nietos. Y yo escucho a todas las personas que tienen nietos y que dicen,
Si vos le querías a tu hijo o a tu hija y era el amor más grande que sentiste en tu vida, ni te imaginas lo que es cuando tenés un nieto. Es mucho más, es otra dimensión de amor. Yo lo veo eso, hoy tengo la suerte de tener abuelos presentes para mi hijo. Te voy a hablar de un rol personal y no profesional, y yo he visto cómo mis suegros, cómo mi mamá cambiaron su personalidad, su forma de ser desde que nació su nieto. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que les permite ser de otra forma. Claro. Si antes fueron por ahí estrictos o fríos o no se metían a la pileta, ¿verdad? Porque no, que ahora el nieto quiere meterse en la pileta y todos nos metemos a la pileta, ¿verdad? Sí. Son más permisivos como abuelos. ¿Sí? Que como padres. Y qué lindo, claro, eso. Sí, está bien. Yo creo que todos los padres tenemos ojalá tengamos ese regalo de tener nietos para desquitarnos de cuando tuvimos que educar, ¿verdad? De decir no y poner límites, que bueno, es la educación, pero total. Con los nietos ya es otra cosa. Sí, incluso yo creo que si sabemos aprovechar para bien, como se dice, este vínculo, puede potenciar mucho a la familia y fortalecer los vínculos. Si vos por ahí no tenías una relación con tus suegros antes de tener hijos, cuando tenés hijos, si sabés cómo sobrellevar eso, se potencia la relación y es mucho más lindo que era antes, porque ahora hay algo más que te une a ellos. Claro. No solamente un matrimonio, sino hay un niño ahí, de por medio, que ambos quieren por igual. Claro. ¿Sí? Entonces, ambos quieren lo mejor. Así que la llegada de un nieto a una familia puede ser muy beneficiosa. Bueno, y ahora veamos entonces justo el material que habla de los beneficios que aporta una buena relación. A ver. Beneficios que aporta la buena relación entre abuelos y nietos. Entre más contacto y conexión afectuosa existe, mayores efectos positivos se generan en la salud mental y emocional. Ayuda a los nietos a crecer con mayores capacidades sociales y cognitivas, además de sentirse más amados y protegidos. Los abuelos que mantienen una estrecha relación con sus nietos suelen padecer menos nostalgia y depresión. Incluso tienen una mayor esperanza de vida. Aunque les resulte difícil realizar algunas actividades que requieran de ejercicio físico, siempre encuentran la forma de divertir a sus nietos. Bueno, a ver, tenemos que hablar de las diferentes generaciones, como decíamos, ¿no? No es lo mismo que un abuelo se queda a cargo todo el día de un niño y, como decía al final del video, tiene ciertas limitaciones. Claro. Pero siempre podemos adaptar, ¿sí? Si no podemos jugar en el piso, podemos jugar en la cama. Si no podemos jugar en la cama, hacer un juego de mesa, ¿sí? Entonces es una cuestión de creatividad para generar ese vínculo y esa conexión. Los estudios demuestran que cuanto más conexión hay entre nietos y abuelos, más tenemos más salud mental y emocional de ambos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el abuelo, cuando se relaciona con un nieto, se conecta con la vida. El adulto mayor está relacionado con la vejez, ¿sí? Con lo pasivo, ¿sí? Con los dolores, con las enfermedades, con las limitaciones. Y conectarse con un nieto que está lleno de vida, que se ríe, que tiene inocencia, que juega, que te hace chiste, que te hace sonreír. No hay nada más vital y activo que eso, ¿sí? Y para los nietos, ¿a dónde está el beneficio, Vivi? El tema de lo social, ¿no? Nosotros al permitirle ese nieto se relacione con el abuelo, ¿sí? Y fomentar eso, porque hay papás que no le llevan al nieto a ver al abuelo, ¿sí? Estamos haciendo que ellos se vuelvan más tolerantes, por decirlo de alguna manera, a la diferencia. ¿A quién es diferente? Porque el abuelo va a otro ritmo, porque el abuelo por ahí no puede jugar como yo quiero que juegue, ¿sí? Pero qué importante que es eso como herramienta social, ¿sí? Entender y crecer a partir de la diferencia, porque a veces usamos la palabra tolerar, que viene de soportar. No, ¿sí? No por soportar, sino por crecer, por entender que el otro es diferente e igual podemos jugar juntos. Claro. ¿Sí? Entonces, le estamos dando beneficios a los dos. Es muy importante y, como decía, fomentemos eso, ¿sí? Sí. Porque a veces no le llamamos al abuelo, no lo vamos a ver, ¿sí? No le invitamos al cumpleaños porque pensamos que en un cumpleaños infantil va a haber demasiada música, ¿sí? Y los chicos y todo, ¿y para qué?
¿Sí? ¿Cómo para qué? Pero ¿cómo no le vas a invitar Claro, al abuelo eso al cumpleaños? sucede porque es grande, porque no le queremos molestar. Sí, pero hay que invitarle. Ahora que después Por él diga, supuesto. me voy un ratito, o vuelvo, o gracias, pero prefiero que venga un ratito antes, yo le felicito. Claro. Dependiendo del abuelo, pero invitarle. Encontrar la forma. Por favor. No dejar de invitarle. Encontrar la forma, como Claro. vos decís, que sea un Sí, ratito, sí. ¿sí? Que pueda ir a apagar las velitas. A lo mejor el abuelo se muere de ganas de ir al Por cumpleaños y supuesto. nosotros pensamos que, ay, no, que la música, que esto, que lo otro. Y hay niños que también se mueren de ganas de ver a sus Claro, abuelos, porque a veces claro. pensamos que va a entender y que no, claro, hay que fomentar ese vínculo, Sí. porque además ese abuelo va a estar unos años en la vida Claro, de este hijo, claro. ¿sí? De su nieto. Entonces, tenemos que impregnar esa cabecita y esa mente de recuerdos lindos, Sí. Que cuando él sea grande pueda contarle a sus hijos, yo tuve un abuelo, una abuela que se llamaba así, que le gustaba esto, y eso solo lo conseguimos a través del vínculo, las vivencias, el Sí. compartir, hacer actividades juntos. Claro. Si no, no tenemos recuerdos. Sí. ¿Sí? A muchas personas les pasa que no tienen en la adultez recuerdos de su infancia. Y hay muchas personas que viven a través de esos recuerdos, Sí. que cocinaba mi abuela, olores, ¿no es cierto? Los que tuvimos la suerte de tener abuelos presentes, Sí. te quedan muchos recuerdos y qué lindo es Sí, eso. sí. Y sobre todo después cuando sos grande, te acordás de las cosas que hacía tu abuelo o tu abuela y vos eras chico y vos le mirás y era una viejita, eras un viejito y de repente tenés la edad de tu abuelo y decías, "Ay, no era tan viejita". Tal cual, esa perspectiva, ¿no? Sí, es genial. Sí. Pero también como desde la mente de un niño ve a un adulto mayor, Claro, ¿sí? sí. Lo ve muy grande, ¿sí? Lo ve muy viejito, Sí. como vos decís, por ahí incapaz, pero hoy en día los abuelos son muy activos y Claro. también nos demuestran que se puede, Sí, ¿no? totalmente. Así que sí, eso es Sí, muy típico. Es muy simpático, eso sí. Y bueno, el tema es este vínculo, porque genuino amor, pero como decís vos, los padres son los que tienen que hacer que ese vínculo crezca, ¿verdad? Porque después cuando ya son un poco más grandes los hijos, ya adolescentes o adultos, ellos mismos van a poder ir a verle al abuelo cuando quieran, o cuando necesiten o porque tengan ganas. Pero antes, cuando son chicos, solamente si le llevamos nosotros. Total, depende de nosotros eso, ¿no? Tenemos que fomentar. Claro. Los niños chiquitos no pueden decidir, así que los papás... Sí. Y muchas veces puede ser que haya algún conflicto, ¿sí? Yo tengo un conflicto con mis papás y entonces no quiero Claro. que le vean a mis hijos, Sí. ¿sí? Pero la verdad que estamos privándolos de un vínculo que no tiene nada que ver, ¿sí? O sea, si yo tengo conflictos no significa que en ese rol de abuelos vayan a transmitirle eso. Claro, Entonces, no. tendríamos que poder separar, ¿sí? Porque si no le estamos castigando a los abuelos. Sí, y a los nietos le Y a estamos los privando nietos, de compartir sí. con los abuelos. Entonces, Y hablando del tema del vínculo familiar, qué lindo es que hay familias que todavía lo hacen y me parece genial y quiero que ojalá todas las familias pudieran hacer eso de reunirse una vez por semana, ¿verdad? O el sábado, el domingo, y entonces ahí se van o a la casa del abuelo o de la abuela, dependiendo de las comodidades y de que sea lo mejor, o en la casa de alguien de la familia y vienen los hijos casados, ¿verdad? De ese matrimonio, de esa abuela o esa abuela, los nietos, y entonces también está esa relación de los primos y de todo, porque cada vez es más difícil, cada vez estamos más alejados a nivel familiar, por el trabajo, porque no todos van a la misma escuela o colegio, no todo el mundo vive en el mismo barrio. Entonces, hacer ese tipo de cosas es como que hace que esa familia un poco más grande siga teniendo vínculos. sí, es un buen punto, Vivi, ese, porque el abuelo hace de unión de todos esos primos, ¿sí? O sea, los hermanos de esa familia vuelven a esa casa paterna Sí. un domingo para comer unas pastas, un asado, porque el abuelo está ahí. Entonces Claro. nos convoca, Sí. ¿sí? Y compartimos diferentes costumbres, porque ya la familia se va ampliando y uno tiene una costumbre, otro tiene otra comida y todos aportamos. Pero es muy importante ese unirnos y compartir, como vos decís, ¿no? Esos lazos de vuelta, generar recuerdos positivos, eso es lo que nos da salud emocional positiva. Sí.
Cuando ese abuelo no está, cuando fallece el abuelo, muchas veces es muy difícil seguir manteniendo, ¿sí? Pero mucho depende de lo que hicimos antes. Si nosotros no trabajamos en cuando el abuelo vivía, mantener a la familia unida, claro que cuando ese abuelo no está, va a ser más difícil. Nos separamos, no nos vemos nunca, no nos llamamos, porque ya no hay una casa donde se nuclea, ¿no? Esa casa materna, ¿no? Donde vamos todos los domingos. Pero si logramos ese enlace, después vamos a poder seguir manteniéndolo y nuestros hijos lo van a mantener y así, claro, ¿no? Y puede parecer para la gente que es más joven, puede parecer que no es tan importante esto que estamos diciendo de la reunión de una vez a la semana, pero yo les cuento que es muy importante y que es la clave, porque así vos sabés qué le pasa a tu hermano, a tu hermana, a tu sobrino, claro, se hablan, es genial, de verdad, y bueno, dependiendo de cada uno, de las distancias, de lo que se pueda, pero no sé, aunque sea tomar tereré, reunirse, ¿verdad? No necesariamente almorzar o a lo que sea, porque no todo el mundo puede, pero ese vínculo hay que cultivarlo. Vamos a hacer un corte y volvemos ya. Bueno, hablando de este vínculo genuino de amor de abuelos y nietos y cómo los padres pueden y deben afianzar ese vínculo, porque hasta que los chicos sean un poco más grandes e independientes, solamente son los padres quienes van a llevar a sus hijos chicos. Claro. Y si no se hace ese vínculo en la infancia, es más difícil que en la adolescencia o en la adultez comience el vínculo. Yo te diría, Vivi, que es imposible. O sea, ay, Dios. ¿Pero por qué terminante eso? Porque todas las cosas emocionales tienen una base. Claro. ¿Sí? Después nos quejamos porque no se le respeta al adulto mayor, sí, o no se respeta su opinión, o no le damos el asiento cuando tenemos o le ayudamos. Es porque no nos inculcaron eso desde chicos en casa. ¿Sí? Esas cosas son de base o no son, ¿sí? No es por determinante, pero es así. Creo que tenemos que fomentar, aunque cueste, aunque haya que hacer un esfuercito. Después vamos a estar agradecidos de haberlo hecho. Sí. Pero cuando no lo hicimos, no hay vuelta atrás. Es maravilloso tener y hacer ese trabajo de mantener la familia unida, ¿verdad? O por lo menos de encontrarse, con pelea, con esto, con lo otro, pero te encontrás. Eso es lo importante. Bueno, vamos a ver este material, por favor. Los abuelos pueden hacer una labor de mediación. Con frecuencia pueden mediar en los conflictos entre padres e hijos, especialmente en la etapa de la adolescencia. Pero se debe tener en cuenta que no se les puede pedir que ejerzan responsabilidades que corresponden a los padres. Su papel es diferente. Los nietos saben asumir estas diferencias. Bueno, qué tema este, sí, ¿no? Porque sí, de verdad se genera todo un conflicto ahí. Porque los papás dicen una cosa y los abuelos dicen otra, ¿ok? Tenemos diferentes estilos de crianza. En casa no le damos golosina y la abuela la espera con una bolsa de golosina. Entonces, ¿cómo hablar de eso? ¿Cómo ponernos en una buena comunicación para entendernos? A veces los abuelos en esto de, bueno, yo puedo malcriarle un poquito, le quitan autoridad a los padres, claro, ¿sí? Pero también lo que tenemos que preguntarnos, Vivi, si esos papás no están ejerciendo su rol porque están trabajando o porque trabajan en Asunción y le dejaron a su nieto en el interior. ¿Cuánta autoridad tienen sobre ese hijo? ¿No? Porque ese nieto tal vez le respeta más a los abuelos que al papá que ve un ratito, claro, en el día, ¿sí? Así que tenemos que también poder darle la autorización a ese abuelo que ponga límites
si necesita ponerlo. Claro, porque, si el abuelo está criando al hijo. claro, ¿verdad? porque ahí Al también nieto. al nieto, porque también hay nietos que se vuelven, aprovechan de la situación. Y bueno, voy a mirar tele todo el día y no Claro. hago mis tareas, o espero a mi papá a la noche para hacer las tareas. Y resulta ser que el papá llega de trabajar todo el día y no se bañó, no hizo su tarea, Sí. ¿no? Entonces, si le estamos dando a ese abuelo la autoridad de tenerlo todo el día, también le tenemos que dar la autoridad de que La pueda, responsabilidad. claro, ponerle un límite ahí. Claro, ahí ya tenés que hablar vos con tu mamá o con tu suegro, ¿verdad? Sí, Así el ahí tema es. tiene que haber una buena comunicación Sí. que a veces no la hay. Por Mm. eso se generan estos conflictos. Claro. Se puede negociar, tampoco hay tanto claro. innegociable. Sí, pero el lugar del abuelo, el ir a la casa de los abuelos tiene que ser una alegría para ese nieto. Claro, claro que ¿Verdad? sí, Sí. claro que sí. Bueno, veamos este siguiente material. Hoy en día es más difícil ser abuelo. Con frecuencia, ya no se ve el respeto que había por las personas mayores. En muchos casos, se requiere de la dedicación y el esfuerzo de los abuelos, pero no se tienen en cuenta sus criterios ni opiniones, incluso sus necesidades. Ellos no deben dejar de vivir su vida para cuidar a los nietos. Muchos se debaten entre su necesidad de tener vida propia y el esfuerzo que les piden sus hijos para realizar funciones que corresponden a los padres. ¿Qué tema? Claro, porque ese abuelo también necesita tener una vida activa. Esperamos que la tenga, ¿no? Sí. Como hemos hablado ya en otros programas, queremos que ese abuelo sea activo y tenga sus actividades y pueda ir a yoga, pilates, Claro. a jugar unos naipes con sus amigos, tomar un tereré, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cómo hace si tiene que cuidar a sus nietos todo el día? ¿En qué momento tiene tiempo para él? Me parece que también radica en la comunicación, que estos hijos le pregunten a ese abuelo, como decía el video, sus necesidades. ¿sí? Y respetar eso. Respetar, claro. Vos tenés gimnasia hoy, bueno, entonces si no le vas a poder buscar del jardín o no le vas a poder atender, me voy a organizar para. Claro. ¿Sí? Porque ahí cuando no respetamos su individualidad, no estamos respetándolo como abuelo, como familia, como persona. O sea, ¿qué le estamos enseñando también a nuestros hijos con eso? ¿Sí? Claro. No, porque al final nuestros hijos son nuestros hijos. Obviamente que hay casos y casos específicos en que por fuerza mayor sí o sí tienen que estar la mayor parte del tiempo con los abuelos, ¿verdad? Sí. Pero tampoco que los pobres abuelos no puedan hacer otra cosa más que cuidar a los hijos, que sean Claro. a cuidar a nuestros hijos, ¿verdad? Claro, a ver, no podemos obligarle a esos abuelos o forzarles, ¿sí? Ningún abuelo te va a decir que no, ¿sí? Claro, aman a sus nietos y Claro. quieren ayudarte. Y si esa ayuda es bienvenida, genial. O sea, pues si tenemos, es muy difícil criar un hijo sola, por ejemplo, las mamás solteras que nos están Sí, mirando, sí. ¿sí? O papás separados. Sí. Entonces, es muy importante tener alguien que te ayude con tus hijos y que sea de confianza. Qué mejor que dejarlo con tu mamá, con tu Claro. suegra, si tenés buena relación, pero siempre y cuando esa ayuda sea de corazón y no estemos pidiendo que ese abuelo tenga una vida activa. Claro, claro. ¿sí? Y ahí está lo que vos decías, la comunicación. Hay que hablar. Padres y abuelos, hablar, bueno, esto es lo Sí. que yo necesito, bueno, pero yo tal cosa, y entonces armar de que sea un win-win, que sea que se queden felices todos, Exacto. ¿verdad? Porque al final es el nieto, es el que va a disfrutar. Claro, un ganar-ganar y que no tratemos de que no haya conflictos en el sentido de somos una familia, ¿no? No nos olvidemos de eso. Claro. No es una vereda enfrentada de padres contra abuelos acá. Claro, no. Son nuestros hijos y te estamos pidiendo ayuda. Sí, Es una ayuda. eso. Ayuda. No, porque ahora también cuando hablamos, uno habla de abuelos y Sí. te viene a la mente, no sé, una figura así ancianita. Sí, ha ¿verdad? cambiado mucho eso. Claro, los abuelos de ahora Claro, trabajan, hacen de todo. van al cine, salen a tomar Viajan, algo, sí. viajan, por supuesto, ¿sí? A veces más que los padres, Claro. ¿no? Porque están libres, porque no tienen obligaciones. Sí. Justamente a esa edad es donde pueden darse todos los beneficios Claro, que quieran. claro, ¿sí? claro. No tienen responsabilidades y obligaciones, entonces no le podemos
imponer una. Tiene que ser de común acuerdo. Claro, sí. Y eso ya va a depender también de la personalidad, del carácter de cada uno, ¿verdad? De cada abuelo, porque hay abuelos que van a dejar todo para estar con los nietos las 24 horas si fuera posible, y otros que dicen, no, está bien, tal día, tal hora, porque yo tengo, y está correcto. Sí, sí, el abuelo también tiene que poder decir que no, ¿sí? O sea, decir, yo tengo esta actividad y poner su actividad y su persona antes de la necesidad de la familia, claro, porque esos papás tienen que poder resolver si el abuelo no puede. Claro. ¿Ok? Pero, como vos decís, hay que hablarlo. Sí. En la comunicación está todo, claro, como siempre decimos. Para llevar la fiesta en paz, porque si no al final hay cosas ahí y el nieto siente que pasa algo raro en vez de que sea algo normal. También el cómo, pienso, Vivi, ¿no? A veces le dejamos a un niño de 4 años a una adulta mayor que no puede seguirle, ¿no? El ritmo, que corre por toda la casa, ¿no? Sí. Y el abuelo está ahí que no sabe qué hacer, ¿no? Por ahí un papá puede brindarle juegos, ideas, ¿sí? El cómo hacer, ¿no? O le dejan a cargo de hacer la tarea y el niño no quiere hacer la tarea, se terminan peleando. Sí. ¿Cómo hace ese abuelo para ayudarlo a estudiar ese tema? Por ahí no es ni siquiera con el cuaderno, por ahí es hablando. O sea, si es por ejemplo una tarea de historia, podemos hablar de lo que el abuelo sabe acerca de esa historia, ¿sí? De que están aprendiendo en el colegio. La verdad es que el vínculo, la relación entre nieto y abuelo se puede potenciar muchísimo. El nieto puede aprender un montón de cosas de su abuelo que ni se imagina, ¿sí? El abuelo le puede contar un montón de cosas como eran antes y el nieto también puede enseñarle un montón de cosas de la actualidad. Sí. Lo que pasa es que, bueno, que tenemos que estar permeables a eso, a ese vínculo positivo, como se dice, a ese ganar-ganar. Claro. Y muchas veces los abuelos también descubren a los padres, porque uno cuando tiene hijos le cuenta todo lo bueno que hizo, claro, ¿verdad? En su niñez, en su adolescencia, en su adultez. No contamos eso no contamos. Cuando el papá se portaba mal. Claro, y después cuando están con los abuelos sí, ahí descubren. Y claro, y sí, ahí sale todo a la luz. Bueno, vamos a seguir hablando de el vínculo genuino de amor, y quienes son abuelos y quienes tienen abuelos tienen que sentirse privilegiados, porque realmente es un regalo de amor. Y bueno, y acá en el programa lo que queremos es que ese vínculo sea cada vez más fuerte y que sea positivo, tanto para los padres, porque acá lo que yo veo que el tema es la relación padres-abuelos, sí, porque los nietos están chochos de la vida. Los padres hacen de bisagra, sí. Ese es un término que a mí me gusta usar, ¿sí? Están entre una generación y la otra. Claro. Entonces, esos padres son los que tienen que poder comunicarse con sus hijos y con sus papás para que el vínculo de nieto-abuelo sea bueno, ¿sí? Es un vínculo que si sabemos aprovecharlo y sobrellevarlo puede ser muy beneficioso y nos trae muchas herramientas a nivel social y emocional. Sí. Vamos a hacer un cortecito, si les parece, y enseguidita volvemos con mucho más. Seguimos hablando con la licenciada Noelia Zabolansky sobre este tema tan lindo y tan importante. Y yo le decía en el corte, bueno, cuando hablo de un vínculo tan lindo es porque por experiencia mía, entonces para mí es maravilloso, ¿verdad? Pero sí, hay otro tipo de vínculos que no son tan lindos, que por problemas hay separaciones en la familia o los abuelos no le llevan a los nietos no van a lo de los abuelos, después crecen, entonces esa unión no se dio. Claro, yo creo que las familias las tenemos que pensar como un árbol, ¿no? Y bueno, tiene sus raíces, tiene su crecimiento, la ramificación, y puede ser que una rama se haya cortado por X cosa, ¿no? Un problema económico que hubo en la familia, una pelea entre hermanos, la herencia, o que reclama tal cosa, y eso lo pagan los nietos.
Porque cuando vos cortás una relación con tus papás y tuviste después hijos, esos hijos no se relacionan con los abuelos y hay algo que se perdió ahí, ¿no? Y la verdad que es feo para ambos, para ese abuelo no conocer o no tener un vínculo con esos nietos y para el nieto que se pierde de algo tan lindo como es tener abuelos. Sí, sí. ¿No? Entonces, bueno, ojalá mirando este programa, si estás pasando por esa situación, te replantees y te preguntes si es posible reanudar, ¿sí? Siempre los vínculos podemos, ¿no? Subsanar, remediar, hablando, con comprensión, entendiendo al otro, si no lo podés entender, ver qué podemos hacer para llevarnos un poquito mejor, ¿sí? Aunque no estemos de acuerdo. Claro. Una cosa es no estar de acuerdo y otra cosa es cortar, rechazar, excluir, ¿sí? Son cosas muy diferentes. Sí. Sin estar de acuerdo podemos tener un vínculo y podemos llevarnos bien por la paz de la familia. Cuando hay problemas de dinero es cuando hay, Sí. son los, generalmente, creo yo, ¿verdad? No sé, es cuando se rompe eso, lastimosamente, porque si no, ¿por qué te vas a pelear o vas a Sí, puede discutir? ser por temas de dinero, puede ser por también, no sé, me fui del país, estoy viviendo en España y quedó, ¿no? Claro. Pero hoy en día con las distancias Sí. yo creo que podemos acercar eso, hacer una videollamada con los abuelos, ¿sí? Hacerle un dibujo, enviarle. Hay tantas formas de estar presentes Sí. por ahí sin estar presentes ni teniendo un vínculo tan cercano. Sí, hay grados. Claro. Tampoco tenemos que estar todos los domingos juntos si no nos llevamos tan bien, porque tampoco va a ser beneficioso estar todos los domingos y estar peleándonos, ¿verdad? Claro. Bueno, pero es preferible entonces vernos un domingo al mes y pasarla bien. Claro. Pero hay una forma, aunque sea chiquito, se puede. Sí, 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 porque no podemos también privarles a nuestros hijos de tenerle a sus abuelos, de estar con sus abuelos y de ese vínculo tan importante. Aunque a lo mejor tengamos problemas nosotros, padres, con los suegros o con los padres. Yo creo que como papá vos tenés que pensar qué le estás enseñando con eso, ¿sí? Cuando vos rompés un vínculo y no tenés forma de reconectar esa rama que se cayó del árbol, ¿qué le estás enseñando? Que cada vez que él tenga un problema, que corte nomás la rama y que no vea nunca más. En cambio, si vos lográs lidiar con ese conflicto, ¿sí? Enfrentar ese conflicto, superarlo, buscar la forma, le estás enseñando algo mucho más positivo a tu hijo. Sí. No nos olvidemos que los chicos aprenden a través del ejemplo. Claro. ¿Sí? Y así como nosotros le tratamos a nuestros padres, nuestros hijos nos van a tratar a nosotros. Después a nosotros. Sí. Y a todos los adultos mayores, porque acá estamos hablando de los abuelos, pero a un adulto mayor que se cruzan en la calle, en el colegio, ¿sí? En el colectivo. Entonces, si queremos inculcar ese respeto por los adultos mayores, tenemos que empezar por casa. Claro, con el ejemplo. Como siempre decimos acá, porque es la verdad, los hijos aprenden con el ejemplo. Podemos hablar y decir maravillosas palabras, pero lo que vale y lo que queda es lo que hacemos. Vamos a ver ahora este siguiente material que habla de cuando el abuelo se siente invisible. Los abuelos muchas veces se sienten invisibles. Se siente así si viven en la misma casa, pero no se les incluye en las actividades, o viven en otro lugar y no se los contacta, sobre todo si están en hogares de ancianos. Sentirse así les genera estrés, ansiedad y tristeza, arriesgando su salud mental. Es muy importante compartir con ellos actividades en la casa o salidas, llamarlos, visitarlos, escuchar sus historias. Los pequeños gestos son fundamentales para que se sientan queridos y muy felices. Qué término difícil lo que es la invisibilidad, ¿no? ¿Cómo puede alguien llegar a sentirse invisible? Es algo impensable, sí, ¿no? Pero sucede, porque a veces cuando estás en una familia y no te tienen en cuenta, no te invitan a sentarte en la mesa, porque por ahí ese abuelo ya come más temprano, ¿no? O se acuesta más temprano. La invisibilidad puede hacernos sentir muy tristes y sacar los peores miedos. Los seres humanos es normal, Vivi, que tengamos miedo a la soledad, que tengamos miedo al abandono. Son miedos que en psicología son considerados normales, ¿sí?
Pero esa invisibilidad tan explícita hace que esos miedos estén sobre la mesa, ¿no? Tengo miedo que me abandonen, que no me hablen, sentirme solo, ¿sí? ¿Cómo alguien rodeado de una familia puede sentirse solo? Bueno, porque la soledad es un sentimiento, no es algo físico. No importa si estamos con alguien en la misma cama, podemos sentirnos solos, ¿sí? Y cómo eso puede cambiar. Todo lo que hablamos hasta ahora, ¿sí? De hacerlo parte de las actividades, de comunicarle lo que necesitamos, lo que queremos, preguntarle de qué forma él quiere participar, ¿sí? Los jueves podemos cenar un poco más temprano y cenar con el abuelo, hacer ese esfuerzo, ¿no? Ir adaptando las necesidades del adulto mayor a las necesidades de la familia. Y bueno, y ni qué decir cuando están en un hogar de adultos mayores, ¿sí? Creo que ese es el mayor miedo de los abuelos cuando les proponen la idea de ir a un hogar, ¿no? El mayor miedo es quedarse solos, que nadie los venga a visitar, esa invisibilidad de la que hablamos, ¿no? Que es todo un mito social, pero que hay mucho de realidad. Claro. Lamentablemente, ¿sí? Entonces, como adultos responsables de ese adulto mayor, mi papá, mis suegros, tenemos que hacernos responsables de ese vínculo e ir a visitarlo, ¿sí? A veces hay nietos que tienen 20 y pico de años que ya manejan, que tienen la posibilidad de ir a visitarle y de sacarle incluso a dar una vuelta. Es muy diferente si al adulto mayor cuando le llevamos a un hogar le proponemos esto, le decimos vas a vivir acá porque ya no podés vivir solo, pero todos los domingos va a venir tu nieta, tu nieto, yo a sacarte a pasear, a dar una vuelta, te va a traer a casa, ¿sí? Claro. Y ese día vas a pasar todo el día en casa. Entonces el abuelo va a vivir esa semana esperando ese domingo, ¿sí? Y esa semana se vuelve esperanzadora, activa, ¿sí? Sabe que lo están cuidando. Con nuestras palabras transmitimos amor, transmitimos cuidado, protección. Así como cuando hacemos invisible a alguien y somos indiferentes, le transmitimos una soledad, una frialdad, ¿sí? Entonces, bueno, ser conscientes de que nuestras acciones y palabras tienen un efecto en la emoción del otro. Bueno, y ahora el otro material, por favor. También los abuelos deben generar emociones positivas. Para fortalecer la relación con sus nietos, los abuelos también deben brindar un entorno afectuoso y positivo, ya que cuando los niños escuchan expresiones de quejas, reclamos o críticas hacia ellos u otras personas, se pueden generar conflictos o alejamiento. Para compartir momentos con los nietos pequeños, se pueden realizar actividades relacionadas con juegos en la casa o al aire libre, obras de teatro infantiles, manualidades. Con los nietos adolescentes se pueden ver películas, llevarlos o buscarlos de sus actividades si les es posible, caminar al aire libre y contarles historias de cómo era la vida antes. Qué lindo esto, ¿no? Buscar para cada edad una actividad. Sí. Es posible, ¿sí? Tenemos que poder pensar, como decía antes, que los papás también nos ayuden a eso, ¿no? A este niño le gusta ver películas. Bueno, entonces hagamos por oro, pijamada, películas. Y puede ser una película hasta que hablemos de eso, ¿sí? Una película que nos permita pensar. Claro. No es lo mismo si le dejamos a un niño mirando tele todo el día porque los papás están trabajando en la casa de los abuelos, a que si el abuelo se sienta a compartir una película, ¿sí? Hay muchos juegos de mesa, hay juegos de antes, de cartas, que los abuelos jugaban y que yo no lo sé, sí, y que me los pueden enseñar y que pueden ser súper divertidos. Entonces hay que buscar la forma ahí de relacionarnos, ¿sí? Entre esas diferentes generaciones. Es verdad que hay una diferencia generacional abismal. A veces tenemos 40, 50 años y los niños de hoy tienen un lenguaje diferente, no le entendemos, ¿no? A veces nos tocan adolescentes que hablan de una forma que el abuelo no le entiende, sí, ¿no? Bueno, tener la paciencia, la tolerancia de poder explicarle a ese abuelo que no entiende. A veces no la tenemos, ¿verdad? Ese es el tema. Sí. A veces el adolescente no tiene esa paciencia con su abuelo y dice, ay, no entiende nada, ¿no? Sí. Bueno, y ese abuelo se siente como excluido, claro, de vuelta, ¿no? Porque es lo mismo lo que hablábamos antes, al no entender y al no poder participar de una conversación en la mesa familiar o con su nieto, no tiene cómo opinar, ¿sí?
Así que bueno, después, bueno, otra parte que veíamos en este informe es el tema de la queja, ¿no? Esto es típico también. Los chicos dicen, estuve todo el día en la casa de la abuela y se está quejando. se pasó quejándose. Se pasó quejándose todo el tiempo. Sí. Y bueno, hay que entender que el abuelo tiene una edad que muchas veces es común de la edad esto, ¿sí? Es común de los adultos mayores, el tema de la queja, ¿sí? La poca tolerancia, la poca paciencia. Pero estamos hablando de una persona que ya ha vivido muchos años, que tiene dolores físicos, que muchas veces los dolores físicos nos afectan emocionalmente. Claro. Y hacen que estemos más quejosos. Somos más intolerantes, ¿sí? Como nos pasa a todos cuando tenemos un dolor, pero imagínate un dolor crónico, permanente, ¿sí? Que tenés que tomar pastillas todos los días. El adulto mayor tiene muchas limitaciones, ¿sí? No puede hacer lo que quiere, no puede hacerlo como siempre lo hizo. Eso. Entonces ya eso te pone a veces de mal humor, ¿sí? Te pone quejoso, porque es como una queja de la vida, claro, de no poder hacer. No es tan independiente como era antes. Muchas veces ya no pueden manejar, si manejaban y tenían el auto, porque ya no ve bien, o porque, claro, qué sé yo, ¿verdad? Entonces las reacciones son más lentas. Entonces, obvio que no está en la flor de la edad con toda la energía, pero sí, hay que dan cosas positivas. Yo creo que lo que pasa es que a los niños o a los adolescentes le cuesta visualizar la adultez, ¿sí? O sea, cuando nosotros somos jovencitos, no podemos entender lo que es ser viejo. No. ¿Sí? No entendemos, así como los adultos no entendemos muchas veces a los niños que tienen otras necesidades y otros tiempos. Entonces es muy difícil pedirle a un niño o un adolescente que entienda que el abuelo no puede hacer eso, ¿sí? Tenemos que poder explicarle con palabras simples a ese niño o a ese adolescente que el abuelo eso no puede hacer, pero lo otro sí, ¿no? Buscar la forma. Yo siempre digo que por cada no hay un sí. Ay. Esto no podemos hacer, pero esto sí. Me gustó ese, por cada no hay un sí. Siempre. Hay que buscar. Claro. Muy bien, muy bien. Vamos al corte y volvemos ya. Bueno, y en esta parte llegan las consultas que ustedes y las preguntitas que ustedes enviaron en las redes sociales de El Doctor en Casa. Estamos en todas las redes sociales. Este programa se vuelve a pasar y se queda en YouTube también si lo querés volver a ver. Y también escribinos qué cosas querés saber, cuáles son las consultas que quieras, cuál es el tema que te interesa que tratemos aquí en Padres al Día. Vamos con esta primera pregunta, por favor. ¿Cómo se recomienda hablar con los abuelos sobre prácticas actuales con las que no están de acuerdo y son muy diferentes a cuando eran jóvenes? ¡Epa! Bueno, acá muchas veces los abuelos no están de acuerdo, ¿sí? Con el estilo de crianza que hoy en día los papás disponemos, ¿sí? Bueno, si tenemos una buena comunicación, ¿sí? Hay que poder hablar y decir, esto en casa lo hacemos así, las horas que esté con vos, mira que tal cosa, ¿no? Y que el abuelo pueda ahí respetar lo que en casa papá y mamá decidieron, ¿sí? Tenemos que poder respetar la autoridad de papá y mamá. Aunque por ahí el abuelo en su infancia o en su crianza de esos hijos lo hacía diferente, ¿sí? Ahora ese niño tiene un papá y una mamá, ¿sí? Que si están presentes y ejercen una autoridad, decidieron esto para su hijo. Hay que hablar con los abuelos y decirle, esto es así. Esto es así, ¿verdad? Podemos llegar a negociar y que los abuelos expliquen, ¿no? ¿Por qué se hacía así en su forma? Pero entender que los tiempos son diferentes, ¿sí? Tenemos que partir de esa base, no estamos en esa etapa, estamos en esta. Así mismo. Bueno, y vamos con otra preguntita. ¿Cómo acercarse y hacer parte de las actividades al abuelo que se retrae desde que falleció su pareja? Esto suele ser muy común, ¿no? Cuando un abuelo pierde su compañero de vida,
no quiere salir, ¿sí? Le llamamos y no quiere estar, no quiere participar. Yo creo que es muy diferente si estamos hablando de un duelo reciente o ya pasaron varios meses, ¿sí? El duelo a nivel psicológico tiene varias etapas y al principio puede ser que a esa persona le cueste salir, ¿sí? Al adulto mayor en general le cuesta salir, ¿sí? Salvo que estemos hablando de abuelos activos, como decíamos hace un rato, que tienen muchas actividades, el abuelo suele retraerse y le gusta estar en su casa, ¿sí? Entonces tenemos que poder respetar eso también. No dejar de invitarle, claro. ¿Sí? Como decíamos, no dejar de invitarle, hacerlo partícipe, pero también respetar su duelo y por ahí nosotros ir un ratito a su casa, acompañarle, ¿sí? A estar con él, proponerle alguna actividad que sí quiera hacer, pero tampoco podemos forzar. Perfecto. Y esta última pregunta, por favor, a ver. ¿Cómo pueden los abuelos hablar con sus hijos y yernos si les delegan sus responsabilidades de padres? Bueno, hablamos mucho ya de esto cuando los papás dejan a cargo de los abuelos una responsabilidad, una autoridad, ¿no? Ahí, como decíamos, hay mucho de comunicación de esos padres que son bisagras entre esas dos generaciones, o 3 generaciones en este caso, ¿sí? Entonces es una cuestión de hablar y ese abuelo, si es un abuelo activo y tiene sus actividades, tiene que poder hablar con sus hijos y decirle, ¿sí? Martes y jueves no voy a poder. Claro. Me encantaría, pero no voy a poder, ¿sí? ¿Qué te parece si el miércoles me los traes más temprano, pero el jueves a la tarde no estoy disponible? Como decíamos, por cada no, un sí. Entonces, para que ese papá tampoco sienta que no lo ayudan, ¿sí? Poder decirle, bueno, negociemos, claro. ¿Verdad? Hoy no voy a poder cuidártelo, pero el sábado, si querés, salir con tu marido, déjamelo, yo te hago pijamada, ¿no? Y se quedan en mi casa. Sí. Pero el jueves tengo algo con mis amigas, ¿no? Esto también, fomentar lo social en los abuelos. A veces nos olvidamos de esa parte, ¿no? Que tengan amigos, que se junten con sus conocidos, con sus amigos y brindarles eso y que no se sienta culpable el abuelo, ¿sí? De dejar a su nieto para hacer sus cosas. Claro. Así que bueno, ojalá puedan hablar y entenderse. Y ahora, ya terminando el programa, quiero que vuelvas a reiterar por qué es tan importante este vínculo que estamos diciendo. Hay que los nietos tengan ese vínculo con los abuelos y eso depende de los padres. Entonces vamos a hacer, ¿por qué es tan importante? Bueno, es muy importante este vínculo y debemos fomentarlo porque no solo es necesario, es beneficioso, ¿sí? Tiene efectos en la salud emocional y mental para ambos, ¿sí? Para el abuelo porque le conecta con la vida, con lo lindo de vivir, con la inocencia de la niñez, con el juego, con la risa. Y para tu hijo, para los niños, para los nietos, es muy beneficioso porque les da una herramienta social, ¿sí? Esto que hablábamos de tolerar, de comprender a una persona que es diferente, que tiene otros ritmos y otras costumbres, que es ese abuelo. Entonces, qué importante es desde chiquito enseñarle a respetar a esa persona que es diferente y que igual nos puede enseñar, igual podemos crecer juntos, igual puedo aprender de ese abuelo. Así que creo que es un vínculo de ganar-ganar, como decíamos, beneficioso para ambos, ¿sí? Y cuanto más conexión y más vínculo se dé entre esas generaciones, más beneficioso va a ser. Y lo más importante yo creo que son los recuerdos, ¿sí? Esa experiencia que solo se da si pasamos tiempo juntos y compartimos actividades es lo que va a marcar que el día de mañana vos te acuerdes de ese vínculo positivo, porque los vínculos positivos que tenemos en la niñez ayudan a que después en la vida vos busques esos vínculos sanos y positivos, claro. ¿Sí? Si no, después terminamos hablando de adultos que tienen vínculos tóxicos o que no toleran a alguien diferente, ¿sí? O que no se respetan. Entonces, siempre hablamos de la importancia de la niñez, de esos primeros años de vida, y los abuelos tienen un rol fundamental en ese crecimiento mental, psicológico, emocional. Así que fomentemos, ¿sí? Nuestro consejo desde acá es fomentar ese vínculo. Así mismo. Bueno, queremos agradecerte el tiempo, la predisposición y todo lo que estuvimos charlando hoy acá. Nos ayudaste muchísimo a que quede bien claro todo. Gracias, Vivi. Para mí siempre es un placer estar acá y qué importante que hablemos de estos temas. Ojalá los dejemos pensando y si hay algún conflicto en esos vínculos que podamos resolverlo. Así mismo.
Así mismo. Muchísimas gracias. Nos despedimos. Hasta el próximo programa. No te olvides que naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa Padres al Día TV. Fue una realización de Alicante.